¿Romanos cuánto, hermano? Romanos 5, verso 12. Romanos 5, 12. Tengo activado, sí, estoy muteado. 5, 12. Dice, de Adán la muerte, de Cristo la vida. Dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Okay. Entonces dice, la muerte es el primer efecto o manifestación visible del pecado. Romanos 3:23 indica, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ahí un poco el texto en Romanos 5 reafirma esa idea de que todos pecaron, por lo tanto todos mueren, ¿ya? Hay un texto que dice que establecido está que los hombres mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Así que por ahí va el asunto. Entonces la muerte viene siendo la separación entonces entre el cuerpo y el alma, y es, como decía el texto romano, el primer efecto visible del pecado, ¿ya? Pero dentro del plan de salvación es lo último en lo que Dios va a trabajar. Es la separación del cuerpo y el alma. Sí. Eso nos indica obviamente de que el hombre está compuesto por dos naturalezas, una espiritual y una naturaleza física. Ya la muerte en este caso vendría afectando a la parte material o a la parte física. El Salvador quitó la muerte y trajo vida e inmortalidad, incorrupción a la luz por el Evangelio. 2 Timoteo 1:10. Ya, como decíamos, como era un efecto del pecado, tiene que atacarse también ese efecto, ¿ya? Y en la última etapa de la salvación ya vendría siendo el vencer la muerte ya en su etapa final. A eso es lo que nosotros llamamos como resurrección. ¿De qué manera está relacionada la muerte con la doctrina de la inmortalidad? Hay dos vocablos que nos ayudan a interrelacionar la muerte con la inmortalidad. Son inmortalidad e incorrupción, que se emplean con referencia a la resurrección del cuerpo. Ahí hay un vocablo, obviamente inmortalidad está en un vocablo en un griego, que vendría siendo in, que es como no, inmortalidad, muerte, es decir, no estará sujeto o no estar sujeto a la muerte. ¿Se entiende hasta el momento? Aló. Estaba muteado. Sí, hasta el momento, sí, solo tenía una duda en términos de que también había comprendido de que la muerte es también la separación del hombre con respecto a Dios. Sí, Entonces, o entiendo mal. no, es que, o sea, lo que pasa es que, a ver, si hablamos de muerte, podemos encontrar dos tipos de muerte, ya que es la muerte material, pero también la separación eterna entre Dios y el hombre, que vendría siendo la muerte segunda, o en este caso la dichosa o famosa condenación. ¿Ya? Cuando se refiere a la separación del hombre, con Dios vendría siendo el pecado en sí. Ya recordar de que pecado es la separación entre Dios y el hombre.
Y la muerte segunda, que habla el libro de Apocalipsis, vendría siendo ya la separación total entre Dios y el hombre. No sé si Pero queda eso claro. significa que eso significa que la muerte en pecado sería una separación directa con Dios. Exacto, cuando no se muere en estado de gracia, no se muere en Cristo, no se muere estando con Cristo, la Biblia enseña de que hay una muerte segunda, y esa muerte segunda es la separación ya definitiva entre el hombre y Dios, que es lo que nosotros podríamos denominar como el infierno. ¿Ya? Eso es cuando dice en Apocalipsis serán arrojados al lago de azufre. Exacto, el lago de fuego que hierve con fuego y azufre. Perfecto. Exacto. Ya. ¿Qué diferencia hay entre la inmortalidad y la vida eterna? La inmortalidad es futura. Romanos 2:7. Si es que lo puede leer, Patito. Romanos 2:7. Romanos 2:7. Dice, Él dará la vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan la gloria, honor e inmortalidad. Claro. Entonces, se refiere a un evento futuro y se refiere a la glorificación de nuestros cuerpos. Es decir, nosotros vamos a morir, el Señor va a resucitar nuestros cuerpos y nos va a dar un cuerpo glorificado, valga la redundancia. Mientras que la vida eterna es una posesión presente y no es afectada por la muerte del cuerpo. ¿Ya? Jesús en un momento dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es decir, que te conozcan es no que vayan a conocerte en un futuro, sino que te conozcan en el presente. ¿Ya? Y obviamente no está afectada por la muerte del cuerpo, porque en el momento en que nosotros recibimos a Dios, recibimos a Jesús, estamos recibiendo como regalo la vida eterna. No es algo que se reserve para el futuro, sino que ya la poseemos. No sé si queda alguna duda en torno a ese punto. No. ¿No? La inmortalidad, como dices tú, es futura. Claro. Pregunta, por ejemplo, cuando uno se muere, en teoría, sé que es lo que preguntaba antes, pero no lo tengo claro. En teoría, se supone que después, independientemente, vamos a resucitar en cuerpo y alma. A ver, la resurrección, o solamente en alma. lo que pasa es que, a ver, la resurrección tiene que ver con el cuerpo, porque el alma en cierto sentido no muere. El alma es un elemento eterno. Ya, si nuestra vida actual nosotros morimos con Cristo o estando en Cristo, nuestra alma va a vivir eternamente con Dios. Por el contrario, si morimos sin Cristo, nuestra alma va a estar eternamente separada de Dios. Pero en cambio, la resurrección tiene que ver con nuestro cuerpo, tiene que ver con el aspecto material, con lo que, en este caso, con lo que, a ver, para que nuestra existencia sea posible, hay dos elementos unidos, que es el elemento material, que es nuestro cuerpo, y el elemento espiritual, que es nuestra alma.
Entonces, si la Biblia habla de una resurrección, significa que va a resucitar la parte material, porque la parte inmaterial sigue estando viva. Entonces, para que haya una existencia, tiene que seguir unida la parte material versus la parte espiritual o inmaterial, que vendría siendo el alma o espíritu, como queramos llamarle. No sé si se entiende. Es que me confundo un poco porque la arquitectura que yo comprendía era que somos carne, cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Entonces, ahora, como lo estás planteando, estás uniendo espíritu y alma, o incluso dices tú como quieran llamarle, pero más que como uno quiera llamarle, siempre uno ha visto este dibujo de 3 círculos concéntricos en donde el que está en el centro es nuestro espíritu, lo rodea el alma y luego viene nuestra carne. Entonces, por ahí como que la verdad es que como que no la vi muy claro. Ya. No, lo que pasa es que, a ver, hay una eterna discusión entre que si el hombre es bipartito, es decir, 2 partes, o tripartito. ¿Ya? Hasta el momento, los teólogos no se han podido colocar de acuerdo si es uno o el otro. ¿Por qué? Porque así como hay evidencia de que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el vocablo para alma a veces se traduce como espíritu, y otras veces espíritu se traduce como alma, y no en forma indistinta, sino que para referirse al mismo, a la misma parte inmaterial. En algunas partes se describe como alma y en otras se describe como espíritu. Entonces no tenemos certeza absoluta si es que son 2 elementos distintos o 2 elementos iguales. Así como también hay otros textos que los separan. Entonces, acá esto es como una suma. Es como una suma de conceptos. Entonces, como no tenemos, no podemos decir, no sé, hay 10 versículos que hablan del alma, refiriéndose al espíritu, como también hay 10 versos que se refieren al alma distinto del espíritu. Entonces, no sé si me entiende, de que en efecto, para el tema de doctrina, uno hace sumas de ciertos textos bíblicos y arma una doctrina. Pero, por Entonces, ejemplo, en este sentido, no vendría siendo relevante si es que el alma es distinta del espíritu o si son lo mismo. bueno, en realidad, claro, como fin último, el matiz se disuelve, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como, porque finalmente tanto el espíritu como la alma, que son como la parte inmaterial, claro, finalmente ambas van a estar con Dios. Exacto, mira, Pero me estaba acordando de la palabra que dice, ¿quién conoce el espíritu del hombre si es que solo el espíritu, algo así como, ¿quién conoce el espíritu del hombre si no el espíritu del hombre? ¿Y quién conoce el espíritu de Dios si no solo Dios? No recuerdo si era así o no, pero ahí habla específicamente de espíritu, pero tienes razón, pues, para el hecho de lo que va a suceder en el siglo venidero, en realidad como que es como lo mismo. claro, que mira, por ejemplo, ¿qué dice el Génesis? Al inicio dice de que Dios sopló aliento de vida o espíritu sobre el hombre y este fue un alma viviente. Entonces ahí, alma viviente, ni siquiera ya se está refiriendo al aspecto inmaterial, sino que al hombre existiendo por medio de que Dios le dio un hálito de vida. Entonces, hay, como decía, hay textos que indican alma como la parte inmaterial, como el aliento de vida, o
como le llamaríamos nosotros, el centro de la voluntad del hombre. Entonces, como decía, para efecto último, no tiene mucha relevancia el separar el alma del espíritu, porque finalmente, ¿qué es lo que decimos? Cuando el hombre expira, ¿qué dice? Volvió su espíritu a Dios. Es decir, el aliento de vida se fue. ¿Ya? Pero como veíamos acá, algunas de las definiciones de muerte significaba el pedir el alma de parte de Dios. Es decir, Dios toma el espíritu y dice, regresa a mí. Entonces, ¿ve? Ahí está como queriendo decir de que el alma y el espíritu en ciertos sentidos son lo mismo. ¿Ya? Pero como les decía, hay muchos textos que hablan de que son algo distinto y otros que son lo mismo, por lo tanto, no hay en este caso, no hay una última palabra para decir de que el hombre finalmente es bipartito o tripartito. Si nosotros entendemos al hombre como un ser tripartito, está bien, porque la Biblia así lo enseña, ¿ya? Pero también enseña de que el hombre posee una parte material y una parte inmaterial, que es lo importante en este caso, de la enseñanza. ¿Ya? Estaba En buscando aquí. en la inmortalidad futura se pierde la conciencia de la vida actual. Lo habíamos conversado la vez anterior, pero no se pierde, no se pierde. Nosotros nos vamos a reconocer en el cielo, vamos a estar gozosos y contentos haciendo algunas cosas que nos gusta hacer acá en la vida terrenal, que son provechosas para nuestro espíritu. Vamos a alabar a Dios, vamos a adorar a Dios. Lo más probable es de que tengamos trabajos que hacer también, que no va a ser en la misma forma en que nosotros vemos hoy en día el trabajo, porque hoy en día lo vemos como una maldición. Hay que recordar que el libro de Génesis parte diciendo de que la tierra iba a producir cardo y de que iba a ser tedioso el trabajo porque nos íbamos a ganar el pan con el sudor de nuestra frente. ¿Ya? Pero si leemos unos versos antes del Génesis, indicaba de que nosotros teníamos que juzgar la tierra, trabajar, labrarla. Por lo tanto, el trabajo siempre existió. Pero producto de haber desobedecido a Dios, nuestro cuerpo empezó a experimentar desgaste, enfermedades, cansancio, y se volvió una vida más tediosa. Por lo tanto, dentro del plan de Dios, siempre estuvo en que el hombre tuviera actividad, y que la actividad obviamente fuese una actividad placentera, en el sentido de que, voy a labrar la tierra, no me iba a cansar, no me iba a doler, pero, pero sí iba a sentir gozo y regocijo al ver de que planté porotito y me tiró, no sé, planté un poroto y me tiró 10 plantas de poroto y pude sacar 10 kilitos. No sé si se entiende. Entonces, igual íbamos a tener íbamos a disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Hoy en día lo disfrutamos a media, porque somos esclavos del sistema, estamos encalillados, tenemos que tener plata para ir al médico cuando nos enfermamos. Entonces, se nos vuelve tedioso la recompensa por nuestro trabajo. Pero al inicio, en la era inicial, en la era ideológica o en el ideal de la vida, no era así. Sí, de hecho, el Señor le dio una pega bien importante a Adán, que era ponerle nombre a los animales, y esa era su pega. Claro, Y tremendo trabajo ese, de ponerle nombre a todo. o sea, ahí podemos ver de que Dios dotó de una inteligencia, pero
Sublime. Sublime a Adán porque le colocó nombre según sus características, según lo que el animal hacía. Claro. Entonces ahí fue como podemos ver de que Dios siempre pensó en el trabajo como algo positivo, pero al momento en que el hombre pecó, entró el cansancio y todo el agotamiento y todo lo que conlleva hoy en día el trabajo. Siendo la muerte un proceso, entre comillas, un poco desconocido y misterioso, ¿qué pasa en este proceso en que, por ejemplo, voy a tirar algo así al azar? Jesús vino hace más de 2000 años, por lo tanto tenemos un proceso o una espera de almas durante 2000 años para poder tener la resurrección. ¿Qué pasa en esa distancia de tiempo, en ese proceso de tiempo? ¿Qué pasa con la tentación? Es que, a ver, volvamos al punto central. Morimos y la creencia cristiana por lo menos es de que uno muere y el alma torna a Dios. Si bien es cierto, hay un famoso estado intermedio, que es lo que vamos a ver ahora, que es precisamente el tiempo de espera entre que el alma muere, torna a Dios, y la resurrección. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la Biblia en torno a eso? Dice, se deja ver en la Biblia que ni los justos ni los impíos reciben su recompensa, sino hasta el final de sus días o sus respectivas resurrecciones. Los creyentes parten para estar presentes con su Creador, pero aún no reciben su recompensa final. Aún. ¿Qué significa eso? De que el alma vuelve a Dios, está con Dios, pero, por ejemplo, Pablo habla de la corona de la vida, habla de ciertos premios que el hombre debiera recibir, o el cristiano debiera recibir, después de encontrarse con Dios en la resurrección. Entonces, el creyente va al cielo, está disfrutando con Dios, pero aún no recibe los galardones prometidos, ¿ya? Pero ya está disfrutando de la presencia de Dios. Ya. Quiero que lean, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, el verso 14 y 13, donde habla de que en este estado intermedio los justos están en un descanso, es decir, ya acabó su labor, ya no trabajan, sino que están en un descanso ahí disfrutando de la presencia de Dios. ¿Apocalipsis cuánto? Apocalipsis 14, 13. Luego escuché una voz del cielo que decía, escribe estos. Afortunados los que a partir de este momento mueran unidos al Señor. Y el Espíritu dice, sí, eso es cierto. Ahora ellos descansarán de su trabajo, pues sus obras los acompañarán. Eso de que sus obras lo acompañarán responde también a la pregunta que hacía adelante Gerva, en el sentido de que van a recordar las cosas que hicieron buenas. Ya no va a existir, obviamente, el recuerdo del pecado como lo tenemos hoy en día, que nos causa dolor, nos causa tristeza, nos causa el sentirnos lejos de Dios, el que hemos decepcionado a nuestras familias. Ese tipo de recuerdos no van a existir. Pero sí va a existir yo me acuerdo que una vez salimos a predicar y hubo gente que cambió su vida y que
fue restaurada su vida y que los padres de aquellas personas eran alcohólicos y ya no fueron más alcohólicos y ahora son felices y uno los ve felices yendo a la iglesia, como por ponerte un caso. Ese tipo de obra, por poner un ejemplo. Ya las obras van a acompañarle, pero van a descansar de ese trabajo. Eh, pues, a ver, si entiendo, a ver, esto significa que en este estado intermedio, ¿ya? Una vez que yo muero, eh, entro en un proceso de, o la tentación entra en un proceso de receso frente a mi espíritu o alma con el solo hecho de yo estar, digamos, en presencia de Dios. Es que, sí, míralo desde el No punto... sé si me enredé o se Sí, entiende o no. sí, sí se entiende. Míralo desde el otro punto de vista, desde el punto de vista temporal. Cuando tú estás en la presencia de Dios, ¿te dan ganas de pecar? No. Ya. Ahora vámonos al plano eterno. Si estás disfrutando de la presencia de Dios, ¿tendrás ganas de pecar? No, si eso lo puedo entender, si la pregunta es, ¿qué pasa con la tentación? O sea, porque se supone que la tentación es del maligno, no es de Dios. Exacto. ¿Y el ¿Cierto? maligno dónde está en ese momento? Por eso digo, en ese momento entonces nosotros entramos en un proceso de que no estamos, ¿cómo se podría decir?, accesibles, no estamos dispuestos para la tentación, sino que somos separados para que la tentación no llegue a nosotros mientras esperamos el proceso de resurrección. Claro, mira, veamos ahora ese mismo análisis de qué es lo que dice la Escritura respecto al pecado. Eh, Dios es un Dios santo, por lo tanto, Él no habita donde habita el pecado. ¿Correcto? Si nosotros estamos en la presencia de Dios, vamos a estar en un lugar donde no existe el pecado. El tentador, por ende, no puede acercarse porque no tiene espacio para que haya pecado. ¿Ya? Y hay que recordar de que en este caso, cuando Cristo vence en la cruz, vence el poder del pecado. Por lo tanto, el pecado en ese sentido ya no tiene poder sobre nuestras vidas, y menos si ya estamos, como le digo, en la presencia de Dios. Ok, entiendo. Entonces, en ese sentido, Satanás pierde todo efecto, pierde todo poderío, pierde pierde en este caso toda influencia ante el ser humano, porque ya hay que recordar de que el cuerpo ya dejó de existir y está esperando una resurrección, pero el alma está disfrutando de Dios. ¿Ya? Los creyentes parten para estar presentes con su Creador, pero aún no reciben su recompensa final. Entonces, hablábamos, ¿cierto?, eso de que estaban en espera, eh, estaban en una etapa de descanso, de que realizan actividad y de que hay santidad. Eso es lo que responde a la pregunta de Germán. Los malvados también pasan a un estado intermedio, donde esperan el castigo final. ¿Cuál es el castigo final? ¿Cuándo se produce? Se produce después del juicio del gran trono blanco, está en Apocalipsis 20:14. ¿Ya? Algunas ideas del estado intermedio como equivocados. La Iglesia Católica enseña que existe un purgatorio, un lugar donde las almas van a hacer penitencias para poder ser salvas. No sé si necesita mucho análisis el tema del purgatorio. No, no, claramente. Ya. Otro punto de vista equivocado es el espiritismo, que enseña que las almas de los seres humanos pueden comunicarse con los vivos.
Ya hay que recordar de que desde el Antiguo Testamento en adelante Dios prohibió el espiritismo. ¿Ya? Pero es una enseñanza que obviamente no está de acuerdo a lo que las escrituras enseñan acerca del hombre. Hay una parábola, que es la parábola de Rico y Lázaro. Ya no sé si la recuerdan, donde Lázaro, que era un pobre, pero que lo más probable es que haya sido justo, estaba en el Seol Y lo ves, junto, claro, y lo ves. y el rico, que no por ser rico estaba en el infierno, sino que precisamente porque a lo mejor no fue bondadoso, no amaba más las riquezas que a su prójimo y que a Dios, estaba en un lugar de tormento, mientras Claro. que el Lázaro estaba, según la creencia, en el seno de Abraham, disfrutando precisamente de paz, de tranquilidad, de un lugar donde no había enfermedades, donde no le faltaba nada. Pero Claro. el rico estaba ya en un tormento. Y el rico, según la parábola, dice que habla en este caso, con el guardián que estaba ahí, con Dios, y le dice que por favor le dé permiso para ir a avisarle a los familiares que estaban vivos de que se arrepintieran. ¿Para qué? Para que ellos no llegaran a Ahí, ese a ese lugar. lugar, claro. ¿Y qué es lo que indica el texto? O da a entender de que no puede comunicarse el muerto con los vivos, porque ya está zanjado. Por eso Romanos 3:23 dice, establecido está que los hombres mueran una sola vez y luego de esto viene el juicio. Mm. Entonces, en este caso, la parábola de Rico y Lázaro vendría siendo una respuesta en contra del espiritismo, donde la idea central es de que el ser humano muere y no se puede volver a comunicar con los que están vivos, o no le está permitido, ¿ya? Salvo que Dios en algún momento, por esa gracia que no entendemos, que no conocemos, podría en algún momento hacerlo, pero por lo que la Biblia enseña, no está permitido. Y ahí es lo que nos compete, obviamente, porque es lo que la Biblia nos enseña. El sueño del alma. ¿Qué significa esto? De que el ser humano duerme y no tiene conciencia de nada. Esto lo enseñan los testigos de Jehová, lo enseñan los amigos adventistas del séptimo día. Pero la Biblia obviamente dice todo lo contrario, pues. Leíamos de que las obras acompañaban a los que habían fallecido, a las almas de los que habían fallecido. Es decir, tenían conciencia de lo que habían hecho, tenían conciencia del disfrute. Ya la misma parábola del hijo en este caso del rico y Lázaro, indica de que Lázaro ya estaba disfrutando en el seno de Abraham. No sé si me doy a entender. Sí. Yo quería comentar algo. Quiero decirte que me movió el piso este concepto de que no estaba tan claro el tema de alma y espíritu, pero bueno, pues, lo voy a repasar porque me dejó medio marcando ocupado. Pero entendiendo, por ejemplo, esta figura de que somos trino, cuando ¿Mm? nosotros damos el paso de fe, nosotros volvemos a nacer en el espíritu, y ese espíritu es sin mancha, es santo. Claro. Luego viene un proceso en el cual nosotros, como dice Pablo, debemos renovar nuestro entendimiento, y es decir que nuestra mente debe ser conducida hacia la santidad. Y ese es un proceso que nosotros los cristianos debemos desarrollar aquí en vida. Por lo tanto, cuando nosotros fallecemos, cuando nosotros morimos,
hay dos elementos ya que, al mirarlo de esto desde el punto de vista de que somos trinos, no solamente nuestro espíritu es santificado, sino que también nuestra mente es santificada, pero faltaría que nuestro cuerpo sea glorificado. Claro, Y eso es en los días postreros. exacto. Eso, entonces, eso me permite por lo menos comprender un poco. Está bien esta manera de ver esto que las etapas por las que vamos. Y bueno, y claramente lo que tú mencionas acá, que una vez muerto ya, bueno, el tema de la conexión con espíritu y todo eso en realidad no es bíblico, claramente. Claro. Sí, eso estaba pensando en vuelta. Ya. La resurrección. ¿Por qué es tan importante la doctrina de la resurrección? Más allá del hecho de que Jesús mismo lo dejó claro al resucitar él mismo, ¿ya? Pero hay que entender un poquito el contexto en el que vivían los primeros cristianos, ¿ya? Bien, Patito decía de que Pablo nos instaba a andar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Ya? ¿Para qué? Dice, para que podamos comprobar y conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ya el mismo nombre del instituto, metanoia, que significa cambio de mente, apunta hacia lo mismo. Y los griegos eran muy conocidos y son conocidos por ser grandes pensadores, por ser grandes personas que se cuestionaban mucho, cuestionaban la existencia, cuestionaban muchas cosas. Y entre ellos aparece un grupo que se denominan los gnósticos. Gnóstico viene del griego gnosis, que significa conocimiento. Y este movimiento enseñaba de que la materia era impura. Por lo tanto, el cuerpo humano en sí era el recipiente del mal. Ahí dice, la materia era la poseedora del mal. Por ende, creían que el cuerpo debía perecer eternamente. Este era un problema para el Evangelio, puesto que convertiría al cristianismo en un bello sistema ético, pero impotente. Imagínense si lo que indican los gnósticos fuese verdad, de que el cuerpo es la vasija del mal, por lo tanto Dios tiene que destruirla eternamente para que la maldad no pueda volver a seguir, no pueda volver a surgir. ¿Qué pasa con aquellos cristianos que anhelamos reencontrarnos en el cielo con nuestros familiares que ya han partido? Se pierde toda esperanza, porque para mí es importante llegar a la presencia de Dios, porque mi mamá que falleció, obviamente me hace falta, y Dios entiende de que, de esa parte el alma está incompleta. Entonces, el hecho de que alguien enseñara de que el cuerpo iba a ser destruido eternamente, deja sin esperanza a todos. Y los corintios, en este caso, se preguntaban, pero Pablo, ¿qué va a pasar con los que ya partieron? ¿No los voy a volver a ver? ¿Pero cómo? Si Dios creó el amor y Dios creó la familia, ¿cómo va a ser posible que no los vayamos a ver? ¿Por qué? Porque estaban siendo influenciados por este movimiento llamado los gnósticos. ¿Ya? Es por ello que Pablo da un discurso de superioridad del cristianismo,
basado en la doctrina de la resurrección del cuerpo. Pablo, el capítulo 15 del libro de Corintios, es un libro, o sea, es un capítulo que habla de lleno de la, en este caso, de la resurrección. A tal punto que dice, si la resurrección no existe, somos los más, las personas más dignas de conmiseración, es decir, de sentir, de que alguien nos consuele, porque no va a haber un consuelo eterno en relación a los que parten. Ya el libro, el capítulo 15 parte con un texto que dice: no quiero que ignoréis a causa de los que mueren, o de los que duermen, o de los que han partido. Y ahí Pablo lanza su discurso acerca de la resurrección. Entonces, es importantísimo, fue importante en su época, en la época de los corintios, quienes se estaban preguntando qué pasaba con el cuerpo, si es que había resurrección o no había resurrección. ¿Ya? Ustedes obviamente van a leer con calma el capítulo 15 después, y ahí van a darse cuenta del por qué Pablo entonces dedica todo un capítulo acerca de la resurrección. Pablo parte su discurso hablando de la santificación del cuerpo. ¿Por qué era importante que hablara de la santificación del cuerpo, o que el cuerpo podía santificarse? Precisamente porque los gnósticos enseñaban que el cuerpo era impuro, ya que el cuerpo era la parte que era la vasija del mal, pero por el hecho de ser cuerpo, por el, por el hecho de ser materia. ¿Ya? Si bien es cierto, la Biblia de repente dice de que tenemos una naturaleza carnal, pero que no tiene nada que ver con el hueso, con la materia en sí, sino que habla de la naturaleza carnal, que es contraria al espíritu, como dos enemigos que pelean dentro nuestro, ¿ya? Pero no por el hecho de ser materia, de ser hechos de tierra, de ser hechos materia orgánica, somos los recipientes del mal. ¿Ya? Motivo por eso, por ejemplo, hay un teólogo llamado Marción que enseñaba que Jesús no fue hombre, sino que solamente tenía apariencia de hombre. ¿Por qué? Porque el hecho de que fuese hombre significa que tuvo contacto con la materia, y la materia para ellos era pecaminosa. Y la propia existencia de Jesús da como contraargumento el hecho de que el cuerpo no tiene nada que ver con el pecado. El cuerpo en sí, llamémoslos como soma, como carne, como materia viva, como materia orgánica. No sé si se entiende. ¿Ya? Sí, solo mencionar que en esta mirada de los griegos, esta mirada gnóstica, ellos en lo que era materia, ¿incluían el espíritu o hacían separación de ello? No, ellos hacen la separación entre el espíritu y el cuerpo, o sea, entre lo material y lo inmaterial. Ya, ok. Por eso es que Marción decía de que Jesús no era un hombre, sino que tenía forma de hombre. Era como un fantasma que parecía hombre, pero que no era hombre, no era humano. ¿Ya? Ya, O sea, así negando el misterio de la encarnación. Y Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el libro de Juan. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Es decir, eso es un duro golpe contra el gnosticismo, que enseñaba que la materia en sí era la portadora del mal. ya. ¿Ya? No sé si queda claro. Y Ujú. Pablo, obviamente, en el libro de Corintios, habla de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por lo tanto debemos glorificar a Dios a través de nuestro cuerpo. ¿Qué significa santificación del cuerpo? Apartar el cuerpo de
los deseos carnales y obviamente de la práctica del pecado. Entonces el cuerpo puede ser santificado y debe santificarse por lo que Pablo enseña, ¿ya? Entonces esa es la importancia de la resurrección. Hace como 2 clases atrás o 3 clases atrás hablábamos. ¿Mm? Anthony, ¿me puedes dar el acceso al computador que se me va a apagar el teléfono, por favor? Ya. Por Ahí está. favor. Oye, Ya, Anthony, ¿hay esto alguna se me olvidó. diferencia entre santificar y glorificar? Sí, lo que pasa es que, a ver, cuando hablamos de santificación, el vocablo griego que se utiliza es apartarse, ¿ya? Es apartarse. El término santificación ya es a ver, la santificación es una actividad propia del Espíritu Santo que nos hace santos por medio de su poder, por medio de su efecto. ¿Ya? Y la glorificación ya tiene que ver hablando de una exaltación. En esa parte del texto habla de exaltación, de alabanza, habla de que debemos engrandecer a Dios a través de nuestros actos, de nuestros cuerpos. Hay que recordar, por ejemplo, que los corintios habitaban en una ciudad-puerto, donde una de los dioses o diosas era Afrodita, y que su culto consistía en que los hombres de Corintio iban y se acostaban con las sacerdotisas o prostitutas sagradas. Entonces ahí Pablo dice, no, ustedes glorifiquen a Dios por medio de su cuerpo, es decir, alaben a Dios también con su cuerpo. ¿Y cómo lo van a hacer? No pecando. ¿Ya? En ese sentido, la palabra gloriar significa alabar, exaltar, dar honra. Y la santificación significa apartarse apartarse, por ejemplo, para el ministerio o apartarse del pecado. No sé si se entiende, Patito. Es sutil la diferencia, pero sí se capta. Sí, mira, lo que pasa es que sí, podríamos incluso añadir de que nosotros podemos, si santificamos nuestros cuerpos, la consecuencia es que estamos glorificando a Dios a través de nuestro cuerpo. Claro, la duda me ha aparecido por el hecho de que en el tiempo postrero nuestros cuerpos serán glorificados. Ya, ahí... Entonces, o la palabra, el original, es distinto. Sí, ahí el término glorificar significa hacerlo incorruptible, significa transformarlo a la naturaleza del cuerpo de Cristo. Hay que recordar de que Cristo es el primogénito en todo sentido. Así como fue el primogénito de la creación, también es el primogénito en la resurrección. Porque fue el primer ser, el primer cuerpo que resucita en un cuerpo incorruptible, que ya no muere, que ya no se enferma. Ya antes hablábamos con mi señora y decía de que hay un texto que indica de que a Jesús le veremos más sin atractivo, es decir, de que Jesús, a pesar de que su cuerpo es un cuerpo glorificado, perfecto, sigue manteniendo las marcas de la cruz, sigue manteniendo el, el rostro desfigurado a lo mejor en algún aspecto. Recuerden que Tomás le dice, Señor, si yo no metiera mis dedos en tus manos, no voy a creer que eres tú. ¿Y qué le dice Jesús? Acércate.
mete tus manos o tus dedos sobre mis manos. Y, Sí, y Tomás, ahí ya estaba resucitado ya. Sí, ahí ya estaba resucitado, correcto. ¿Ya? La naturaleza de la resurrección. Relación. ¿Ya? Tendrá cierta relación con el antiguo cuerpo. Pablo ilustra esta verdad con el grano de trigo, ¿cierto? Dice que si el trigo cae a la tierra, germina y da nacimiento a un nuevo grano, pero que sigue siendo trigo. Ya dice que este acto de desintegración fertiliza el germen vivo que está dentro de él. Entonces nosotros, nuestro cuerpo, lo más probable es que vamos a seguir teniendo manos, cuerpo, boca, ¿ya? Recordemos que cuando Jesús se aparece a los discípulos, les dice, tengo hambre. ¿Y qué hace Jesús? Come pescado. ¿Qué es lo que vivifica el cuerpo humano haciéndole capaz de convertirse en el glorioso cuerpo de la resurrección? La respuesta es el Espíritu Santo. Hablando de la resurrección, Pablo expresa en 2 Corintios, esta es una paráfrasis que hace un exegeta: Dios me ha preparado para este cambio al darme el Espíritu en calidad de promesa y anticipo. Dice, Dios me ha preparado para este cambio. ¿Para cuál cambio? Para la resurrección del cuerpo. El cuerpo, en este caso la resurrección, es una realidad. Hay personas que no tienen deseo alguno de ir al cielo por tener una idea de que la vida futura será insubstancial, vaga, es decir, que vamos a ser solamente un espíritu incorpóreo. Pero por el contrario, la vida venidera será tan real como la presente, y aún más, los cuerpos glorificados serán reales y tangibles, y nos conoceremos los unos a los otros. Conversaremos los unos con los otros y realizaremos libremente actividades celestiales. ¿Como cuál? Glorificar a Dios. A lo mejor vamos a preguntarle a Dios algunas dudas teológicas que tengamos. Jesús en su cuerpo de resurrección fue una realidad indiscutible para sus discípulos. Aunque glorificado era el mismo Jesús, comió pescado, claro. tomó vino, ya realizó actividades tal cual la hizo antes de haber resucitado. De hecho, le preparó un desayunito a Pedro cuando le preguntó 3 veces si lo amaba, ¿no? Exacto. Incorrupción, resucitado en incorrupción y poder. El cuerpo de resurrección estará libre de enfermedad, dolor, debilidad y muerte. Entonces ahí cuando hablamos de que el cuerpo va a ser glorificado, ya va a ser un cuerpo que no va a perecer. Entonces ahí es la diferencia de concepto en que glorifiquéis a Dios por medio de vuestros cuerpos a un cuerpo glorificado en la resurrección. Ya a veces en el griego, como nos pasa en el español, una palabra puede tener más de una acepción. Y eso es precisamente lo que pasa en este caso con el glorificar a Dios a través del cuerpo y la glorificación del cuerpo. Va a ser un cuerpo glorificado o gloria. Si nuestro viejo cuerpo es perecedero, sujeto a corrupción y cansancio, puesto que se trata del cuerpo natural, apto solo para una existencia imperfecta en un mundo imperfecto. Pero el cuerpo de resurrección estará adaptado a una vida gloriosa, inmortal en los cielos, donde nada nos va a faltar. Penetración. Va a ser Disculpa, ¿ya? ahora me caí yo ahí. En este del cuerpo glorificado, con lo que decía Patricio recién sobre el santificado, ¿cuál es la diferencia ahí en este caso ahora? Porque lo veo como bien parecido Lo que pasa es con que, a ver, respecto a la definición anterior. volvemos. Santificado significa apartado. Ya significa es un cuerpo que ya no, que está apartado del pecado en este sentido. ¿Ya?
Pero acá, glorificado, significa de que ya no se va a enfermar, no va a sufrir mutilación, va a ser un cuerpo perfecto. Uno se podía preguntar, oye, ¿y las personas que murieron devoradas por un león van a tener todas sus extremidades? Sí, porque ya va a ser un cuerpo que no va a estar sujeto a corrupción. A eso se refiere glorificado, ya que no tiene cansancio, no tiene muerte, no tiene los efectos del pecado. Y la santificación significa que ese cuerpo va a ser incapaz de pecar nomás. No sé si se entiende Sí, la diferencia. lo anoté aquí para tratar de después estudiarlo un poco más. Ya. Decía que penetración es el poder o la fuerza para penetrar en sustancias sólidas. Ya como es un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual, a un cuerpo glorificado, la materia no surge efecto sobre él, no va a estar limitado a la materia. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús muere? Los discípulos, muertos del miedo, se encierran. La Biblia nos dice de que Dios tocó la puerta y que alguien abrió la puerta y entró y habló con ellos. Dice que se apareció entre medio de ellos, ¿no? ¿Cómo creen que pudo haber hecho eso? ¿Significa que era un fantasma? ¿O poseía un cuerpo que la materia no lo limitaba? Yo creo que Un cuerpo inmaterial. es un cuerpo material, pero que no está sujeto a las limitaciones a la materia, no está a lo tangible. Entonces, Por eso, inmaterial, o sea, no sé cómo definirlo, como solamente como espíritu, no como cuerpo carnal. no, porque acuérdate No, que Pablo, es un poco más. es claro, un poquito más elaborado que eso. Es como decir, a ver, el cuerpo es capaz de separar sus moléculas, atravesar una parte sólida y volver a juntar las moléculas y ¿cómo es? Solidizarse, volverse Solidificarse, sólido. sí. Sí, Tan sólido como, por ejemplo, pueden tocarle sus llagas, por ejemplo. exacto. Es medio ¿Ya? complejo la digestión, pero eh, es un nivel de Un cuerpo materialidad distinta. es una materialidad ya, No le obviamente. afecta la gravedad, por ejemplo. Exacto, y por ende, si no le afecta la gravedad, puede, yo no lo quise anotar acá pero puede moverse a grandes distancias sin problema. Recuerden, hay un episodio cuando va un eunuco en una carroza y Felipe aparece sentado al lado de él. Obviamente entendemos que eso fue producto del Espíritu Santo, que hizo que Felipe se transportara a una velocidad eh, extraordinaria y pudiera aparecer sentado en un Mm. carruaje que iba andando. En ninguna parte dice que Felipe se subió al carruaje, dice que apareció. Recordemos también la historia cuando van los dos peregrinos hablando de la escritura acerca de Jesús y Jesús se les aparece y les dice, oye, ¿y de qué van conversando? No, vamos conversando de esta persona, de otro asunto. Y Jesús le habla y de ahí desaparece. Y ellos lo miran y ya no estaba. Y le dicen, oye, pero ¿acaso no ardían nuestros corazones mientras Él nos hablaba? Es decir, eh, Jesús en más de una oportunidad hizo de la suya y se apareció de la nada y luego desaparece. Y eso que aún no había subido al cielo.
Recuerden, por ejemplo, que en la resurrección se le aparece a Pablo, se le aparece a más de 500 a la vez, y se le aparece significa que tuvo que haber usado un de repente. Así que ese cuerpo no está limitado a las leyes naturales. Eso es lo que les quiero, lo que nos debiera ir quedando ya un poco claro como para ir cerrando el asunto de la resurrección. Mm. ¿Ya? Ah, César está viendo. Ya. La vida futura, como ya para ir cerrando, porque ya se nos está acabando la hora. En el Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento, el cuerpo del hombre fue bajado al sepulcro, mientras que el alma al Seol. Eso es lo que enseña el Antiguo Testamento en torno a la muerte y la vida futura. El que el Seol no era el cielo, queda demostrado en el hecho de que se dice que está abajo. En Proverbios 15:24 habla que el Seol está bajo la tierra. ¿Ya? Lo que hemos conversado anteriormente es de que el Antiguo Testamento es una revelación progresiva de las verdades bíblicas hasta llegar a la persona de Cristo. Por lo tanto, toda doctrina debe ser analizada después a la luz de lo que dice el Nuevo Testamento en torno a ciertas materias, y entre ellas el tema de la escatología es un punto que hay que considerar, ¿ya? Pero para que se muestre esto del Antiguo Testamento, para que entendamos de que ellos, aún no teniendo una revelación completa del panorama, tenían ciertas nociones acerca de la vida futura. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, indica que el Seol, que era llamado como el lugar de los muertos, el Hades, el sepulcro, tiene todas esas acepciones, era habitado tanto por los justos como por los injustos. Hay unos textos que indican que los justos están en el Seol y los malvados también. Volviendo a la parábola del rico y Lázaro, ahí vemos de que ese lugar, que es el mismo, según la creencia de los judíos, existían dos lugares, uno de descanso y el otro de tormento, ¿cierto? El seno de Abraham, que ellos ya tenían conciencia de que los justos se iban a disfrutar en el seno de Abraham mientras esperaban al Redentor, y en este caso el lugar de tormento donde estaba el rico malvado. Job, en una de sus expresiones, dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Ya había una noción de que ese Mesías iba a vencer la muerte y iba a resucitar, de que se iba a levantar del polvo, es decir, iba a salir del sepulcro e iba a irrumpir hacia la tierra nuevamente. Los creyentes del Antiguo Testamento tenían esperanzas. El Santo de Dios, el Mesías, descendería al Seol. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios fuera redimido. Y después vemos en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, la enseñanza de Pedro, indicando de que Jesús estuvo 3 días en el Seol y fue a predicarle al alma encadenada, al alma atormentada, y fue a dar libertad como para poder continuar la obra. En el Nuevo Testamento, la vida futura, la vida continúa más allá de la muerte, que es lo que hemos estado indicando, en condiciones nuevas y mejores. El iniciarse en esta vida es el objetivo supremo del hombre. Al tener a Cristo, el creyente ya ha hecho esta transición de la muerte a la vida, pero esto es solamente el comienzo. Su plenitud pertenece a otro estado de existencia que comienza con la resurrección de vida. Juan 5:29. El destino de los justos, la naturaleza del cielo, se describe mediante los siguientes nombres al cielo. Entonces, en el Nuevo Testamento, el creyente ya hay luz de que ya está en el cielo.
de que ya está disfrutando con Dios. Apocalipsis está lleno de esa simbología. El destino de los justos, entonces se llama la naturaleza del cielo, a través de los siguientes nombres. El paraíso, Apocalipsis 2.7, 2 Corintios 12.4. La casa de mi padre, a ese Juan 14.2. Ahí me comí los 2 puntos. Donde dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Es decir, en el cielo donde habita el Padre. Es un país celestial. Recordemos lo que dice Pablo. Somos peregrinos en esta tierra, más tenemos una ciudadanía celestial. ¿Mm? Y como para ir terminando ya, nos quedan 8 minutos, vamos a hablar un poquito acerca de la segunda venida. La realidad es que viene, obviamente, está mencionada más de 300 veces en el Nuevo Testamento. Pablo se refiere a ella en sus epístolas por lo menos 50 veces. Hay libros enteros que se encargan de esta enseñanza. Primera y Segunda Tesalonicenses es un ejemplo. La forma de su venida. De aquí ya entramos en debate, pero no queremos entrar en debate, así que solamente lo vamos a mencionar. Hay quienes sostienen que Jesús viene en 2 fases, una secreta y otra visible para toda la humanidad. La forma secreta se conoce como el famoso arrebatamiento. Ya. Y la segunda parte, obviamente, habla de cuando ya venga a juzgar con vara de hierro a las naciones y venga a demostrar su poderío y a terminar la obra que inició cuando vino la primera vez. La segunda venida es personal, ¿ya? Indica de que viene en persona. No va a enviar solamente a sus ángeles y que va a venir en forma figurada, sino que viene literalmente a buscar en este caso, a juzgar las naciones, ya a instaurar su reino definitivo. Ya, recuerden cuando se aparece el ángel y les dice a los galileos que estaban mirando cómo ascendía Jesús, y les dice, oh, varones galileos, vosotros que miráis el cielo, de la misma forma en que veis que Jesús está siendo ascendido al cielo en una nube, asimismo lo van a ver volver o regresar. ¿Ya? Por lo tanto, es la venida en forma personal o en persona. ¿Ya? Hay un texto que a mí me llama la atención que está en Apocalipsis, que en los primeros libros que dice, he aquí, el Señor viene en las nubes, tal cual sube en el libro de Hechos, pero dice, todo ojo le verá, incluyendo quienes lo traspasaron. Entonces ahí el texto parece indicar de que ya ese Jesús viene en las nubes y todo ojo le verá, ya viene en su gloria y majestad ya a tomar posesión definitiva del cielo nuevo, de la tierra nueva y toda la esperanza que tenemos en Cristo, el que hayamos creído en Él y que hayamos depositado nuestra confianza en Él. ¿Ya? Hago esa mención porque la mayoría de la gente que enseña Apocalipsis olvida esa parte de que todo ojo le verá, incluyendo los que le traspasaron. Por ejemplo, hay una corriente que dice de que sí, todo ojo le va a ver porque los medios de comunicación, como están globalizados, en segundos se va a ver la noticia en todo el mundo. Pero olvidan el detalle de que también quienes le traspasaron, es decir, quienes lo ejecutaron, incluyendo la nación que llevó a la crucifixión a Jesús, lo van a contemplar cuando Él vuelva. Es decir, en la resurrección de toda la humanidad. ¿Ya?
No sé si, o sea, por un tema de tiempo les decía, y no íbamos a alcanzar, es que no se puede abarcar más aspectos de la segunda venida, pero eso es a grandes rasgos. No sé si hay dudas, hay consultas, nos quedan un par de minutitos y si le podemos robar un par de minutos a don César, que ya está en la sala con nosotros. Cuando tú dices, o cuando tú dices, hay quienes sostienen, no necesariamente va a ser una de las dos fases, o van a ser las dos fases. Es que por eso decía, hay quienes sostienen, eso significa que hay una postura de interpretación de Apocalipsis que enseña de que hay un rapto, de que de que Jesús viene, se lleva a su iglesia en secreto, luego pasa una gran tribulación y todo el asunto, y después de que pasan todos esos hechos, Jesús vuelve nuevamente y ya viene a regir con vara de hierro a las naciones, viene a instaurar su reino y viene a consumar ya el plan eterno de salvación. Es decir, ya viene a darle cumplimiento al fin de los tiempos para dar inicio a un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso, por eso dije de que habían un grupo de personas que sostenían eso. Y hay otro grupo que no cree de que exista un arrebatamiento, pero sí ellos creen de que hay una segunda venida. Entonces, no niegan la segunda venida, sino que simplemente difieren de que esa segunda venida sea en dos etapas. Como les digo, no tenemos el tiempo como para debatir quién tiene la razón y quién no la tiene. Simplemente enseñarles de que hay esas dos posturas y de que sea cual sea, lo importante es de que Jesús viene, de que Jesús va a volver, de que Jesús lo prometió y de que va a terminar la obra que comenzó. ¿Ya? Isaías 61 indica aquí: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto Dios me ungió para dar buenas nuevas a los abatidos, sanidad a los enfermos, apertura de cárcel a los cautivos, a proclamar el año agradable del Señor y la venganza del Dios nuestro. Entonces, en su segunda venida, ya el Mesías viene a cumplir con todo eso por lo cual fue ungido o fue elegido por Dios para terminar la obra y terminar obviamente la obra de salvación, la obra de santificación y dar, en este caso, la resurrección a al ser humano, ya tanto como para vida como para los que van a vivir eternamente separados de Dios. Así que Pero esto, ahí en ese caso, disculpa, ahí en ese caso, ¿significa que habrían dos mundos paralelos? Porque si yo creo en una de las dos fases, significa de que vamos a estar en la vida eterna junto al Padre, pero también va a venir Jesús a gobernar sobre la tierra. ¿Serían dos cosas paralelas? lo que pasa es que, a ver, es que por eso, como se enseña, dice que la iglesia va a ser arrebatada y va a irse al cielo. Y obviamente los que no son arrebatados van a quedar habitando acá en la tierra. Es la lógica que se enseña. Por lo tanto, en la segunda fase de la venida de Jesús, ya va a venir, obviamente ya el texto enseña de que van a resucitar todos, unos para salvación y otros para condenación. Entonces ya cuando Jesús viene por segunda vez, en forma definitiva, ya viene a consumar, viene a realizar lo último que queda de etapa del mundo. Por eso hablo de que ya el libro de Apocalipsis habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Por lo tanto, la segunda venida de Jesús es para llevar esa realidad a una realidad ya definitiva, donde en este caso quienes murieron en estado de gracia, quienes aceptaron a Jesús, quienes son salvos, van a habitar con Dios en el cielo, y quienes
no fueron salvos porque o rechazaron al Mesías, rechazaron la obra de Dios, rechazaron al Espíritu Santo y quisieron vivir su vida apartada de Dios, van a vivir eternamente apartados de Dios. Entonces, esa segunda venida, la última parte que se indica, ya es para la consumación de los hechos de los siglos, donde obviamente va a ser el juicio del gran trono blanco, van a ser, como digo, la consumación de los siglos. El libro de Apocalipsis termina diciendo, ciertamente vengo en breve, es decir, mi venida es sí o sí. Y el texto termina diciendo sí, amén, ven Señor Jesús. Es decir, la tierra está clamando de que Jesús aparezca. Entonces, por eso lo decía, no quería entrar en debate con el tema de que si eran una o dos fases, porque lo importante de la venida de Jesús es de que Jesús viene. Sea en una fase o sea en dos, la verdad es que Jesús viene. Y viene, como decía, ya a consumar su obra. En algún momento, no sé si el pastor podrá después darnos una instancia así donde podamos a lo mejor debatir acerca si es que existe una segunda venida en dos fases o no. Sería interesante como para ver de que hay diversidad de pensamiento, hay diversidad de escuelas de pensamiento en torno a la segunda venida de Jesús y en torno al libro de Apocalipsis. ¿Ya? No, una vez agarré un libro que había 6 miradas respecto de Apocalipsis, 6 miradas. claro. Porque, Y cada una tiene unos elementos súper interesantes en que realmente tienen algo de donde poder levantar su mirada, ¿no? Pero bueno, es como bien largo, como dices tú, para rebatir y discutir. yo si les recomendara un libro, se llama El León y el Cordero. Newport se llama ¿cómo se llama? El autor del libro. ¿Cuál es la gracia de este libro? Bueno, ahí el escritor, el autor del libro se declara como historicista en torno a la lectura del libro Apocalipsis. Pero, ¿cuál es la gracia del libro? Es de que te presenta 4 escuelas de pensamiento con sus fortalezas y sus debilidades. ¿Ya? Él obviamente, como les decía, se identifica con el historicismo, ya como que la mayoría de las cosas que se escriben en el libro Apocalipsis ocurrieron, Ya fue ya. pero también, por ejemplo, habla acerca del dispensacionalismo, de que enseña precisamente el tema del rapto, y da sus puntos a favor y cuáles son los puntos en contra. Y otro libro que podría recomendarles, que es un poquito más, igual más técnico, que se llama, ¿cómo es que se llamaba? El Código Apocalipsis. Y el autor es Hanegraaff. Y él propone un sistema que se llama escatología exegética. Y es muy interesante, a mí me gusta mucho ese libro porque, por ejemplo, dice el texto de que uno debe tomar las figuras del Antiguo Testamento que hablan en relación a los símbolos que dice el libro de Apocalipsis, y uno de ellos precisamente habla del Jesús o de Dios viniendo en las nubes. Y dice que cada vez que aparecía ese texto en el Antiguo Testamento, se refería a juicio. Claro. Por lo tanto, no es de extrañar que el libro Apocalipsis comience con el verso 3 diciendo de aquí, el Señor viene en la nube y todo ojo le verá, incluso quienes le traspasaron. Como indicando, aquí ya viene el juicio total, el juicio final. Con esta venida
ya Cristo le pone fin a la historia tal como la conocemos y comienza a escribirse una nueva historia. Y esa nueva historia es con la vida del ser humano ya resucitada, con su pueblo salvado, salvo, y una vida ya donde nada nos va a opacar la felicidad. El libro de Apocalipsis a mí me encanta, no porque infunda miedo, sino que es un libro tremendamente esperanzador, ¿ya? Dice el libro que no importa que las estrellas del cielo caigan sobre la tierra, porque aunque eso pasara, Dios tiene el control de todo. Y el fin último del hombre es llegar a su creador y ser feliz con su creador. No importa, el libro dice, no importa que vengan caballos con muerte, que vengan caballos con mercado negro, donde va a haber inflación al 1000%, que es lo que pasaba en la época cuando se escribió el Apocalipsis. No importa que haya mortandad, que haya enfermedades, de que incluso venga un ángel vengador y que hiera a la mitad de la población, a las 3/4 partes, porque Dios tiene el control de todo. Y al final de ello, vamos a vivir en una sociedad que tiene un muro de medio metro o de 1 metro. ¿Qué significa eso? Significa de que en esa ciudad no van a haber ataques, no van a haber guerras, por lo tanto esa ciudad no necesita esas tremendas muros de 2 metros, con, no sé, 3 metros de ancho para que los carros puedan andar entre medio de él y poder defenderlo, porque no va a existir. No necesitamos rejas, porque no va a existir el pecado y no van a haber ladrones. Entonces, esas figuras, si uno las toma hacia el Antiguo Testamento, dice, oh, claro, las ciudades antiguamente eran amuralladas porque era la forma que tenían de defenderse de los ataques de los enemigos, de los pueblos que querían conquistar. Pero en el cielo ya no hay guerras, ya no hay pueblos que quieran conquistar y que quieran acabar con otras naciones. Hay un mar de cristal semejante al vidrio, o sea, tan puro, tan transparente. Ya hay calles de oro, donde no hay ladrón que quiera robar, entonces no va a haber codicia, por lo tanto, es natural de que haya calles puras, en este caso el oro puede simbolizar la pureza, ¿ya? Por eso Hanegraaff invita a que vean algunos símbolos del Nuevo Testamento a lo que quería o lo que mostraba en el Antiguo Testamento. Y ahí también puede entenderse un poquito de que el libro de Apocalipsis es un libro, entre comillas, sobrevalorado en temas futurismo, ¿ya? La apocalíptica no es profecía, la apocalíptica es más bien un escrito de probabilidad. Dice que en la antigüedad un suceso ocurría de tal forma y terminaba en tal punto, por lo tanto, la apocalíptica apuesta a que en esta nueva época los sucesos van a acontecer de la misma forma y va a terminar en la misma forma. Es decir, si en la antigüedad el pueblo de Israel fue redimido, en la nueva realidad la humanidad entera va a ser redimida. ¿Por qué? Porque en la antigüedad la historia se comportó de cierta forma y terminó de cierta forma. Y en base a eso, ellos dicen precisamente el fin de la historia va a terminar en tal forma porque la historia o el pasado de la historia se comportó de esa forma y terminó de esa forma. El libro de Apocalipsis contiene profecías, sí, contiene algunas profecías, pero no todo es profecía. Hay que recordar que la profecía no siempre es futurista. La profecía también es retroactiva y es contemporánea.
a veces la profecía es interpretativa. Por ejemplo, habla, por ejemplo, de que Dios va a traer juicio, o trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra, o Sodoma, por el pecado de Sodoma, porque en el libro de Oseas, porque no se preocuparon de los pobres, no se preocuparon de los, o Miqueas, no recuerdo bien, pero no se preocuparon del necesitado. Por lo tanto, esa profecía está hablando acerca del futuro, o sea, del pasado, indicando hoy este pueblo pereció por esta causa, no solamente por el tema de la impureza sexual, sino que parece que a Dios y a los profetas menores les era más importante la dignidad de las personas. Aquellos que tenían mucho no se preocupaban de los que tenían poco, por lo tanto, ese era el pecado que denunciaban. Ya los profetas del Antiguo Testamento denunciaban la injusticia social como parte de pecado. No vaticinaban cosas, sino que decían, ustedes van a ser destruidos porque están actuando injustamente con los que tienen menos. Hay un texto que dice, oh, vacas de Bazán. Así como, ustedes engordan solitos, pero no se preocupan de lo que están pasando en necesidad. Entonces, la profecía no siempre tiene que ver con un elemento predictivo. Tiene que ver con elementos del pasado, que son interpretativos, elementos del contexto actual y algunos elementos futuristas. Así que con eso yo creo que podríamos estar cerrando ya el ciclo de esta enseñanza. ¿Qué más? ¿Qué más? Como tarea, porque ahora viene la parte entretenida, como tarea, a elección de ustedes, algunas de las 6 clases, hagan una reflexión de cuál puede ser la importancia de lo que nosotros hayamos estudiado y cuál es la importancia personal para mí en torno a cualquiera de las enseñanzas que hayamos tomado. Si tomo el pecado, ¿qué es lo más relevante que aprendí del pecado? ¿Ya? Y obviamente el, Uy, se fue. ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Qué pasó? Ah, el profe César lo tiró para afuera porque estaba ocupando mucho tiempo. A mí no me echen la culpa. Él se fue solito. Él se fue solito. Yo no he echado a nadie. Oiga, profe, como Dijo, lleva mucho rato, pum, para afuera, ¿no? no sabía que Gracias, había un botón expulsar así, ¡pum! gra- Fuera. gracias, profe, porque nos alcanzó a decir la tarea, así que está bonito. Claro, ahora va a tener que arreglarlo el CL y No, el profe. Yo ahí, no fui. Yo no fui. Ahí el salvado. pastor Adrián sí puede solucionar esto porque me están echando la culpa aquí. Ahí yo no tengo la culpa. Bueno, no sé qué irá a pasar ahora. Yo estaba esperando, yo le había dado el tiempo, yo estaba escuchando ahí. Pero no sé qué si. Ahí llegó, creo, ¿o no? Ahí dice Anthony, ¿será él? Oh, sí, él. Ya. Hoy ya pensamos que me iba a salvar ya. Yo no lo saqué. Yo no hice nada. Yo ni siquiera tengo los Ahí permisos para está, sacarlo. Ahí sí. está silenciado. Se le descargó el celular, el computador, algo. Está silenciado. No lo escuchamos. Me están echando la culpa que yo lo eché y yo no tengo permiso para echarlo. Pero está Está silenciado todavía, no lo está escuchamos. silenciado, Anthony. Abajito en el micrófono que está en rojo.
Tirémoslo para afuera de nuevo. Ahí sí, Ahí Ya. sí. ahí sí. Ya, te dejo. Como les decía, la tarea ya es eso, tomar una de las doctrinas que ya hemos estudiado, rescatar los puntos importantes y la reflexión importante de qué significancia o qué significado tiene para mí el estudio de esa doctrina, cuál fue lo que pude rescatar. Así que eso, más que nada, ya, para no agobiar De nuevo, por favor, reflexión de cuál puede ser la importancia de lo... de las doctrinas de una de las doctrinas. Ustedes eligen el tema, ¿ya? Ya. La idea es que se pongan de acuerdo entre ustedes. No quiero que todos me hablen de Cristo, todos del Espíritu Santo, sino que tomen alguna de las 6 doctrinas. Son 4, por lo tanto, pueden tomar uno cada uno y vemos ya, en este caso la importancia de la doctrina o algunos aspectos importantes de la doctrina, en resumen, y el aspecto fundamental es qué significa, qué significado tiene para mí aquella enseñanza. Ya. ¿Ya? Eso, yo creo que no creo que vayan a tomar más de una plana de eso, así que me lo hacen llegar y con eso lo vamos a evaluar. ¿Ya? Para que no sea algo tan... Porque en sí la materia es densa, pero lo importante es saber qué entendieron y qué es lo que rescataron de lo que se quiso enseñar. Ya, perfecto. No sé si queda claro. Perfecto. Buenísimo. Ujú. Ya pues, no sé si cómo lo pueden hacer porque habría el pastor pedirle de que haga anfitrión a César como para poder... Sí, él es el anfitrión ahora. Él me tendría que hacer anfitrión a mí. Ya, entonces eso, no sé si ya, bueno, ya estamos pasados. Eso pues, hermanos, amigos queridos, que el Señor les bendiga y espero haber sido de bendición. Yo sé que de repente estas materias causan más dudas que certidumbre, pero la gracia es esa, de que a ustedes les nazca el apetito por investigar y revisar si es que lo que se les estaba enseñando es tan así. Así que bienvenido al mundo de la teología y ¿ya? Buenísima. Gracias, Anthony. Así que yo me despido. Gracias, Chao, Anthony. Chao, Anthony, que esté Chao, muy bien. chao. Chao, chao. Me toca, pero no lo voy a hacer sin antes darle un respiro, así que nos encontramos a las 9, ya intentaré hacer la clase por 1 hora, así que ahí nos vemos, no te preocupes, Anthony, no era un palo para ti. Así que 10 minutos más nos encontramos, ¿les parece? Vale, Muchas muchas gracias. gracias. Ya. Ya. Lo voy a echar palo para las 8, entonces, ¿no?